El Partenón. ¿Podría tratarse del edificio más hermoso de la historia? Es importante en cuanto a materiales, geometría, construcción y belleza. Cuando lo miras te da una sensación de atemporalidad y eternidad. La joya de la corona de Atenas. Se trata de la mayor, más potente y duradera influencia de las antiguas ciudades-estado griegas. Se construyó para ser el mejor en calidad. Más de 2000 años después de su edificación, los matemáticos todavía dedican su vida a descubrir la decodificación de un antiguo secreto que solo conocían los constructores. La proporción áurea aparece en muchos lugares del Partenón. Yo creo que los diseñadores lo hicieron de manera intencionada. Mientras algunos debaten, la belleza está en el ojo del que mira. No tiene que seguir un estándar universal de belleza para ser algo bello. ¿Podría una antigua fórmula matemática ayudarnos a diseñar y construir el edificio más bello del mundo? Nunca podríamos recrear lo que se hizo en la antigüedad. Reconstruir el Partenón es una idea fantástica y divertida. ¿Podremos igualar 2000 años de ingeniería y construcción? ¿Y estará habiendo una pugna para levantar el edificio más feo del planeta? La gente lo mira y dice, ¿por qué se ha hecho algo tan feo? La proporción áurea, si se entiende y se aplica, puede ser como un arma secreta. ¿Qué hacen los arquitectos modernos para ganar el oro olímpico de los edificios más bellos del mundo? ¿Y qué haría falta para construir el edificio más hermoso del planeta? En última instancia, decides tú. Imagina las grandes maravillas del mundo reimaginadas. Nos preguntamos, ¿cuánto se tardaría? ¿Cuánto costaría? ¿Cuántos obreros se necesitarían? ¿Y sería posible hacerlo hoy? Atenas, capital de Grecia y hogar de 3 millones de personas. Sobresaliendo por encima de esta metrópoli moderna, encontramos el Partenón, la construcción más famosa de la antigua Grecia. Simboliza un logro no solo en la arquitectura, sino también en la economía, las matemáticas, la filosofía, la religión y la democracia. Y si el Partenón nos resulta familiar, es porque esta fachada se ha copiado y pegado en todas partes en estos últimos 2000 años. El Partenón ha tenido una gran influencia en la arquitectura mundial. Bancos, museos, edificios de universidad, el Parlamento francés y el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Supone un modelo para cualquier edificio que trate de transmitir riqueza, cultura y poder. Y en Atenas están trabajando duro para proteger esta obra maestra de mármol de la arquitectura griega. El Partenón es el templo griego más perfecto. La arqueóloga Andreani Bakantritsou forma parte del equipo que está realizando la gran restauración del Partenón. Por ahora han invertido casi 50 años y más de 80 millones de euros. Y ni siquiera han acabado. Pero 7 millones de personas visitan el Partenón al año. Y los arqueólogos, como Andreani, están decididos a restaurarlo para devolverle su grandeza original. Es la más alta expresión del ethos clásico en el arte griego y también expresa el auge político, económico y artístico de Atenas. El Partenón se construyó con 16.500 piezas de piedra. Se realizó sobre una base de roca caliza. Tenía 69 columnas de mármol y cada una pesaba aproximadamente lo mismo que 2 ballenas jorobadas. Tenía una planta algo más pequeña que un campo de fútbol americano, en cuya cámara interior, o cela, se podrían aparcar 7 camiones. La construcción del Partenón comenzó en el año 447 a.C. La figura política dominante en Atenas era Pericles, y se le ocurrió este gran plan, un programa de construcción para embellecer la ciudad de Atenas, para que la ciudad física igualase su poder económico, político y diplomático. El Partenón iba a ser un tributo épico a la diosa griega de la sabiduría y de la guerra.
El Partenón era un templo que se erigió para Atenea, que era la diosa protectora de la ciudad de Atenas. Dentro del Partenón había una estatua de 11 metros y medio hecha de marfil y oro. Así que cuando se abrían las puertas y le daba la luz, brillaba. Pero el Partenón era algo más que un edificio dedicado a la diosa favorita de la antigua Atenas. También era un lugar de importancia cultural y artística. Una especie de banca y un contenedor de riquezas para la antigua Atenas. El Partenón simboliza muchas cosas para los atenienses y es el mayor logro de la arquitectura griega. No obstante, el sueño del Partenón siempre fue erigir una maravilla arquitectónica. Cuando los atenienses construyeron el Partenón, querían que fuera el mejor. Digamos que era una construcción cuidadosamente calculada. No solo es una gran obra de la arquitectura, también lo es de las matemáticas. Entonces, ¿y si quisiéramos construir el Partenón hoy? El significado de este monumento, de este templo, solo puede entenderse en la época en que se construyó. Nunca podríamos recrear lo que se hizo en la antigüedad. Pero aún hoy en día, algunas mentes pensantes se preguntan si se pueden utilizar los números y la geometría para cuantificar la belleza. Para establecer las proporciones que hay en él se utilizaron muchos números, pero entre ellos encontramos la proporción áurea repetidamente. Gary Meissner es un escritor y desarrollador de software obsesionado con la proporción áurea, es decir, phi. Una antigua fórmula griega descubierta por Euclides, el padre de la geometría. Euclides define la proporción áurea así. Un segmento se dice que está dividido en media y extrema razón cuando el total del segmento es a la parte mayor como la parte mayor a la menor. Son muchas palabras, pero en realidad no es tan complicado. Solo hay que dividir una línea en el punto donde las razones sean consistentes. La proporción áurea se ha utilizado en la arquitectura durante muchos siglos. Creemos que se usó en la Gran Pirámide de Giza y en el Taj Mahal, construido en el siglo XVII. Son algunos de los preciosos ejemplos de la proporción áurea. Notre Dame tiene los mismos patrones tanto en el exterior del edificio como en el rosetón. Sin embargo, Emily Barton, nuestra experta en antigüedades, no comparte la idea. Dicen que el Partenón es tan hermoso y agradable a la vista que debe seguir uno de esos principios universales de la belleza y la proporción. Pues no tiene que seguir un estándar universal de belleza para ser algo bello. No obstante, Justin Chauveau confía en las matemáticas griegas. El Partenón es uno de los grandes monumentos de la civilización occidental y de la historia mundial. Justin forma parte de un lobby de Washington que aboga por un retorno al estilo griego clásico en toda la arquitectura gubernamental de Estados Unidos. El Partenón es un modelo que ha inspirado edificios a lo largo de los siglos, creando belleza, grandeza y haciendo del mundo un lugar mejor para vivir. Y por eso ha sido tan famoso en diferentes lugares y épocas. Entonces, ¿podemos usar nosotros los antiguos principios griegos de las matemáticas y la geometría para construir el edificio más hermoso en más de 2000 años? Hay tamaños y formas arquitectónicos que nos son atractivos dada nuestra naturaleza humana. Creo que existe un peligro al establecer la estructura del Partenón como ideal de belleza. ¿Estaremos abriendo la caja de Pandora de los problemas? La reconstrucción del Partenón hoy sería muy difícil. La calidad de la piedra, la artesanía, la mano de obra necesaria para mover las piedras, aunque podría ser viable como un ejercicio de fuerza bruta en la construcción. Será una tarea hercúlea conseguir las partes, las piezas y la gente necesarias para descubrir cómo lo haríamos hoy. Estamos imaginando la construcción de un nuevo Partenón. ¿Pero para qué? Bueno, para los antiguos griegos la respuesta era sencilla. Tenían que reconstruir el antiguo Partenón.
El centro de la ciudad-estado, en concreto la Acrópolis, había sido saqueada a principios de siglo debido a una invasión persa y seguía sin reconstruir y sin renovar. Año 480 a.C. El ejército persa invade Atenas como parte de una misión de expansión del imperio, causando estragos en la antigua Grecia. Así que las ciudades-estado griegas se alían contra los persas. Las guerras duraron décadas, con los atenienses a la carga. Atenas fue capaz de posicionarse como la defensora de la libertad griega, la gran protectora contra la tiranía de los persas. Unidas, las ciudades-estado griegas derrotaron al invasor imperio persa. Y así, tras aquellas guerras, Atenas fue capaz de convertir lo que inicialmente era una liga de dispuestas ciudades-estado griegas libres en un imperio, obligando a los estados miembros a unirse o permanecer. Y finalmente, llevaron el tesoro de la Liga Libre a Atenas. Los atenienses exigían el pago de impuestos por parte de las ciudades-estado y gastaban ese dinero con bastante libertad, así que la ciudad creció mucho en tamaño. Las autoridades atenienses usaron sus nuevos fondos para reconstruir el complejo del templo en la Acrópolis con un nuevo Partenón como pieza central. Hoy en día no construimos templos para los dioses griegos, pero nuestros gobiernos siguen construyendo edificios nuevos. Solo hay un problema. Muchos edificios gubernamentales que fueron construidos después de la Segunda Guerra Mundial son obviamente feos. Uno de los más notorios de Estados Unidos es el Ayuntamiento de Boston. Cuando se construyó, el destacado arquitecto modernista Philip Johnson dijo: «Me encanta, es muy feo». Se trata de edificios que el pueblo estadounidense no ama y no inspiran confianza en nuestra república. ¿Pero nuestros edificios modernos son de verdad inherentemente inferiores a los antiguos? Existe esta presunción. Es algo tradicional y está asociado con el poder, el Estado, el privilegio y el gobierno, por lo que debe ser una arquitectura perfecta. No hace falta que nos fijemos en la Atenas del siglo V después de Cristo. Podemos fijarnos en la dinastía Han en China, en los incas, en los antiguos egipcios y todo tipo de grupos de todo el mundo para buscar inspiración. Para la mayoría de nosotros, hoy en día, la belleza está en el ojo del espectador. Pero para gente como Gary, todo está en las matemáticas. Hay ciertos elementos de diseño que utilizan la posición y la proporción. Y cuando se utiliza la proporción áurea, tienes una manera infalible de alcanzar la belleza y la estética. Pues vamos a ello. Construyamos el edificio más hermoso del mundo según los antiguos principios de la proporción áurea. Y esta misión guiará todas las decisiones que tomemos para realizar nuestro Partenón moderno. Necesitamos la ubicación perfecta para mostrar nuestra moderna maravilla del mundo. Donde quiera que estés en Atenas, puedes ver el Partenón en la Acrópolis y te detienes a mirarlo. Para diseñarlo tendremos que sacar nuestras calculadoras y hacer números. Se dice que el Partenón es el edificio o el templo más matemáticamente perfecto jamás construido. Pero ¿podremos encontrar los materiales adecuados o perderemos el sentido buscándolos? Mármol italiano, mármol griego, mármol de Tennessee. ¿Cuál utilizamos? Y tendremos que averiguar cuánta mano de obra necesitaremos, cuánto tiempo tardaremos y cuánto dinero va a costar todo esto. Tratar de recrear el Partenón ahora sería extraordinariamente caro. Tal vez Jeff Bezos o Bill Gates podrían usar sus miles de millones y construir uno para el resto. Así que empecemos por el principio. ¿Dónde construiremos nuestro Partenón? La opción obvia sería esta: en la Acrópolis de Atenas. Atenas es un gran centro muy animado, situado en una cuenca profunda entre una serie de montañas. Y en medio de esta cuenca, la Acrópolis se alza como una roca. Se llama la Acrópolis. Literalmente, la traducción del griego de Acrópolis es ciudad alta. La prominente ubicación de la Acrópolis, encima de la ciudad de Atenas, la convierte en el lugar perfecto para un templo.
Pero incluso si consiguiésemos el permiso para construir un nuevo Partenón en la Acrópolis, parece que aquí ya están hasta los topes. En la actualidad hay una gran cantidad de obras en el Partenón y se debe a la reconstrucción y conservación del Partenón que se inició en 1920 por parte de un tipo llamado Balanos. Se fijó en el Partenón y vio que eran básicamente unas ruinas. Así que decidió que iba a recopilar todos los pedazos de las columnas que encontrara para reconstruir la columnata completa del exterior del templo. Utilizó barras de hierro para mantener todo unido. Con el tiempo, como ya sabemos, el hierro se oxida. Se oxida y se expande, así que empezó a abrir las columnas y todo empezó a caerse de nuevo, por lo que el gobierno griego hizo un esfuerzo para diseñar un plan de conservación que sigue llevándose a cabo hoy en día. Yo creo que la Acrópolis ya tiene bastante con un Partenón, así que exploremos otros sitios. ¿Qué os parece este? Washington, D.C. Ya es el lugar de América del Norte donde más arquitectura de inspiración griega hay. Cuando se fundó Estados Unidos, George Washington y Thomas Jefferson eligieron conscientemente la tradición clásica para el diseño de Washington, D.C. y sus edificios gubernamentales. El Partenón es un modelo que ha inspirado algunos de los edificios más emblemáticos en Washington, D.C., como el Tribunal Supremo y el monumento a Lincoln que tengo detrás. Sin embargo, en los últimos años, Washington ha abandonado sus raíces clásicas. Desde la década de 1990, solo el 12% de los edificios federales son clásicos o tradicionales. Pero quizá ahora las cosas estén cambiando. La Casa Blanca está considerando la posibilidad de aprobar una ley para reorientar la arquitectura federal en una dirección clásica y tradicional. Si construimos nuestro nuevo Partenón aquí, podríamos liderar un renacimiento clásico en la capital de Estados Unidos. Así que ya tenemos nuestra ubicación: Washington, D.C. ¿Pero cómo será? ¿Podemos descifrar el código del antiguo edificio? ¿Y cómo lo haríamos hoy? Estamos tratando de averiguar cómo construir un Partenón en Estados Unidos. Pero resulta que no somos los primeros. Bienvenidos a Tennessee, la cuna del Partenón de Nashville. Estamos en el Partenón de Nashville, que es la única reconstrucción detallada del Partenón antiguo a tamaño completo en el mundo. Wesley Payne es la directora del museo. Ha trabajado en la réplica del Partenón durante más de 35 años. Se construyó aquí en 1897 como edificio para albergar la exposición del centenario de Tennessee y fue la contribución de Nashville a la feria porque a Nashville la llamaban la Atenas del Sur. Para los vecinos de la ciudad es una manera de decir: somos un pueblo educado y culto, tenemos galerías de arte y exposiciones culturales e históricas. El Partenón de Nashville es un intento por imaginar meticulosamente lo que el original habría sido en su mejor momento. Así que para nosotros es un buen lugar para empezar a pensar en cómo será nuestro Partenón. En el exterior, el Partenón de Nashville es una recreación casi perfecta del templo griego clásico que se completa con esta zona decorativa conocida como friso. El friso exterior alterna cuadrados con altos relieves y algo parecido al número 3 romano, que son las metopas y los triglifos. A lo largo del friso, los triglifos separan las metopas más decorativas, que son imágenes escultóricas donde se cuentan historias de la mitología griega. Básicamente, el Partenón es un templo dórico. Había 3 órdenes arquitectónicas clásicas clasificadas de menos a más fantasía: dórico, jónico y corintio. Si todo esto suena a griego, esto es lo que significa. La historia arquitectónica de la antigua Grecia se divide en 3 periodos u órdenes. Se puede saber a qué orden pertenece un templo con solo mirar sus columnas. Primero fue el orden dórico,
Columnas relativamente sencillas con acanaladuras verticales llamadas flautas. A continuación, el orden jónico. Tiene columnas similares pero colocadas sobre bases con volutas esculpidas en la parte superior, conocida como capitel. Y por último, el orden de Corintio. De nuevo, las columnas están colocadas sobre una base, pero el capitel tiene detalles escultóricos más elaborados. La recreación de Nashville muestra que desde el exterior las columnas del Partenón son claramente de orden dórico, pero por dentro es otra historia. El edificio en general es dórico, la más sencilla y más simple de las tres órdenes de la arquitectura clásica. Sin embargo, las columnas aquí dentro no son dóricas, son jónicas, y nos lo indica el capitel de la parte superior, que tiene volutas y es jónico. Tiene un estilo más elegante. Así que aquí, igual que en el Partenón original, 4 de las columnas interiores son de orden jónico. Entre la recreación de Nashville y la restauración de la Acrópolis, tenemos muchos ejemplos de cómo debería ser nuestro templo griego. Los estudiosos vienen aquí a verlo porque es el único lugar en el mundo donde se puede observar de cerca lo que veían los antiguos atenienses con todas las columnas, las paredes, el techo y finalmente la estatua de Atenea en el interior. Así es. El Partenón de Nashville incluso tiene una recreación de la estatua de Atenea que dominaba el interior del Partenón original. Posee una altura de casi 4 pisos y es la estatua de interior más grande del mundo occidental. Va totalmente armada, representa a Atenea volviendo de la batalla y sabemos que volvía triunfal porque en su mano tiene a la diosa griega de la victoria, Nike. La estatua de Atenea la conocemos porque hay pequeñas copias de época romana que nos ofrecen información acerca de cómo era. Bueno, ya casi estamos listos para diseñar una recreación perfecta del Partenón. Pero ahora lo que queremos saber es si los secretos de diseño del Partenón tienen que ver con la proporción áurea. Creo que hay un secreto en cuanto a la proporción, pero es diferente. El Partenón tiene aproximadamente 30 por 70 metros, que no es un número áureo. Si nos fijamos en las medidas que han realizado los arqueólogos en los últimos 20 años más o menos, veremos que la proporción es de 4 a 9 o de 9 a 4. Por supuesto que estaban interesados en las proporciones, pero no tanto en la denominada proporción áurea. Pero Gary Meisner sigue pensando que la proporción áurea es fundamental para el diseño del Partenón. Incluso ha desarrollado un software basado completamente en la proporción áurea. El software, mediante una superposición transparente que aparece en la pantalla, proporciona un conjunto de rejillas con la proporción áurea. He usado mi software Phi-Matrix para obtener imágenes de alta resolución del Partenón y hacer el análisis yo mismo. He confirmado que hay varias proporciones áureas. Aquí he aplicado un rectángulo áureo en la fachada del Partenón, desde donde debería estar la línea del tejado hasta el final del segundo escalón. Así que este sería el rectángulo áureo que enmarca el edificio, pero además, la proporción áurea también define la parte superior de las columnas. Las evidencias son aún más interesantes y convincentes si nos fijamos en la planta del Partenón. Si dibujamos un rectángulo que pase por todos los centros de las columnas, la proporción áurea de ese rectángulo define la pared divisoria de las dos cámaras interiores. Gary cree que hay algo intrínsecamente humano en nuestra atracción por esta antigua fórmula griega. Aquí vemos que la longitud de cada segmento del dedo también está más o menos basada en la proporción áurea. Esta imagen muestra que la longitud de la mano en relación con la longitud de su antebrazo también suele cumplir con la proporción áurea. Incluso las dos espirales de nuestro ADN están basadas en posiciones relacionadas con la proporción áurea. Está claro.
Para Gary y para los griegos, la belleza está en las matemáticas. Pero los antiguos también sabían que a veces las apariencias engañan. Los arquitectos entendieron que el ojo humano compensa cuando ve algo perfectamente rectilíneo y no lo ve tan recto. Así que si te fijas, te das cuenta de que las columnas del edificio no son perpendiculares al suelo, están ligeramente inclinadas hacia el interior. Las propias columnas no son rectas, son ligeramente más gruesas en el centro y más delgadas en las zonas inferior y superior. Y también el edificio se curva ligeramente en el centro. Estas ínfimas manipulaciones se denominan correcciones ópticas. Elementos de diseño realizados para contrarrestar la tendencia del ojo humano a ver una curva cuando dos líneas rectas van en paralelo, que viene dada por la curvatura de los ojos. Los arquitectos antiguos tuvieron que construir un edificio para el ojo y la mente humanos. Ahora que tenemos las proporciones adecuadas y las correcciones ópticas, por fin estamos listos para establecer un plan de diseño. Pero sabemos que no podemos superar el mejor modelo de belleza de estos últimos 2000 años. Así que construiremos una réplica exacta del Partenón. Igual que en Nashville, aunque con una gran diferencia. En Nashville, el edificio es de hormigón armado, así que las técnicas fueron muy diferentes, porque el hormigón no tiene nada que ver con la mampostería. Olvidémonos de las matemáticas. Sin el material adecuado, apaga y vámonos. ¿Estará nuestro nuevo Partenón abocado a ser una tragedia griega tal y como lo haríamos hoy? Estamos imaginando cómo podríamos construir una versión moderna del Partenón. Lo haremos siguiendo las mismas simetrías y proporciones áureas que posee este icono antiguo. Pero ahora estamos tratando de ver qué materiales de construcción usaremos. Y esta búsqueda nos trae de nuevo aquí, a Washington, D.C., donde tenemos los mayores ejemplos de arquitectura monumental en piedra de Norteamérica. Bienvenidos al famoso National Mall de la ciudad. Un parque de 3 kilómetros rodeado por algunos de los monumentos más importantes del país. Todos inspirados por la arquitectura de la antigua Grecia. En el National Mall encontramos el monumento a Lincoln, que está inspirado en un templo griego. El edificio del Tribunal Supremo, que también tiene un diseño clásico. El clásico Triángulo Federal. Y edificios como la National Gallery. Luego, por supuesto, está el monumento a Jefferson, que fue construido en los años 30. Al ver algunos de los edificios del National Mall, da la sensación de que llevan ahí desde siempre. No siguen modas. Eso es porque desde hace miles de años, si quieres algo que dure, lo haces de piedra. Pero a mitad del siglo XX cambió la tendencia del gusto arquitectónico en Washington, D.C. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno abandonó el clasicismo. Los estilos gubernamentales pasaron a ser el racionalismo y el brutalismo. El brutalismo es un tipo de arquitectura caracterizado por imponentes edificios de gran escala, con diseños geométricos rígidos hechos por completo de hormigón. En los años 60 empezaron a hacer estructuras con forma de rejilla en Washington, D.C. Edificios estériles, rudos y grandes, muy alejados de la tradición clásica anterior. Ya que vamos a copiar el diseño del Partenón, quizá también deberíamos utilizar los mismos materiales de construcción. Fue construido en su totalidad de mármol pentélico, del Monte Pentélico. En el periodo clásico, cuando el Partenón y la Acrópolis, como los conocemos, se desarrollaron, fueron a las montañas de alrededor y cogieron la piedra de allí. Atenas es muy especial porque dispone de grandes cantidades de mármol en sus proximidades. Normalmente, un templo se construiría con piedra caliza y la escultura la podían hacer de mármol para ponerla sobre la estructura. Los atenienses construyeron todo de mármol y se trató de toda una declaración. El Partenón se construyó con más de 22.000 toneladas de mármol. Así que imaginemos la factura del transportista si tuviéramos que traer nuestro mármol de Atenas.
Estamos entre la espada y la pared, así que recemos a los dioses griegos para que nos ayuden. Pero de nuevo en Nashville hemos encontrado un tipo con el que no tropezaremos 2 veces con la misma piedra. Es maravilloso trabajar con el mármol, ya que es un material exquisito. Alan LeQuire es un escultor de renombre con décadas de experiencia en talla de piedra. Y es responsable de la escultura de Atenea expuesta en el interior del Partenón de Nashville. Empecé tallando madera y después me inicié en la talla de piedra cuando estaba en secundaria. Entonces, Alan, ¿qué tipo de roca debemos utilizar? Esta es una pieza de mármol de Tennessee. El Partenón de Nashville tiene mármol de Tennessee gris en el suelo. No consiguieron mármol pentélico, pero sí de Tennessee, y es una piedra muy bonita. Este escultor con sede en Nashville dice que el material que necesitamos está a tiro de piedra. Aquí, en Knoxville, Tennessee. También la llaman la ciudad del mármol debido a la histórica importancia económica de la roca local. Y es también el lugar donde vive una escultora que se llama Jean Kidd. Es una verdadera maestra del mármol y sabe de primera mano lo difícil que habría sido conseguir el mármol para construir el Partenón. Cuando nos fijamos en la magnitud de lo que habría requerido sacar esa roca de aquel monte, en vez de cogerla de aquí y realizar la gran construcción aquí. Jean también tiene algunas indicaciones para nosotros en lo que respecta al mármol de Tennessee. Se ven grandes vetas en la textura del mármol. Y cuando tallas, se ve que se rompen piezas grandes. Mientras que cuando tallas el mármol italiano, se puede ver la buena estructura que tiene. Es más compacto. Eso es porque desde un punto de vista geológico, el mármol de Tennessee en realidad no es mármol. El mármol está formado a partir de conchas marinas y creo que mediante la metamorfosis, bajo tierra se transforma en un material muy duro. Entonces todo mármol comienza siendo piedra caliza. Pero esta transformación se produce por el calor y la presión del núcleo de la Tierra, que inician un proceso gradual de cristalización. Sin embargo, el mármol de Tennessee no ha sufrido una metamorfosis de verdad, como el mármol real. Y si los comparamos de cerca, se nota. Si comparamos los cristales de aquí con los de aquí, la cristalización de estas piezas es mucho mayor y aquí hay cristales más grandes. Mientras que si nos fijamos en este, está muy comprimido, muy apretado. No obstante, la mayoría de los constructores y escultores siguen clasificándolo como mármol porque se talla y se modela igual. Y cuando está pulido, es casi idéntico. De hecho, los edificios de mármol del National Mall son casi todos de mármol de Tennessee. Por lo que un Partenón hecho del mismo material funcionaría perfectamente. Así que vamos a construirlo con mármol de Tennessee. ¿Pero encontraremos a los artesanos que necesitamos para hacer el trabajo? Para reconstruir el Partenón hoy en día, podríamos tallar los grandes bloques de piedra, pero conseguir la artesanía, la atención al detalle y las esculturas no sería posible. Para ganar la batalla a la belleza, necesitaremos más de 300 espartanos. ¿Podríamos encontrar la gente que necesitamos? Pero ¿cómo lo haríamos hoy? Estamos casi listos para construir nuestro nuevo Partenón en Washington, D.C. Sabemos que será una réplica perfecta que recreará el tamaño y la forma exactas del Partenón original, aunque de mármol de Tennessee. Ahora tenemos que labrarnos un futuro para solucionar nuestro mayor problema hasta el momento. Todavía hay un par de personas que tallan la piedra artesanalmente, pero eso se está perdiendo. Sin embargo, en la antigüedad, la cantería era algo grande. Había mucha mano de obra en el sector. Arrieros, conductores de carro, el transporte del mármol a la ciudad, el llevar los carros vacíos de nuevo al monte y luego los canteros que sacaban la piedra desde el monte Pentélico y la trabajaban allí.
Pero las verdaderas estrellas de rock de la obra del Partenón fueron los artesanos responsables de esculpir las elaboradas piedras que adornaban el monumento. Todo fue supervisado por el escultor del momento, Fidias, que era el mejor de los mejores. Y por supuesto, si los atenienses querían construir el mejor templo, necesitaban al mejor supervisor. Un ateniense, Fidias, fue quien se llevó la fama por haber realizado la estatua de Zeus en el templo de Olimpia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fidias también fue responsable de la estatua de Atenea que dominaba el interior del Partenón. Y por suerte nosotros también tenemos nuestro propio Fidias. En 1990 gané un concurso para recrear la estatua perdida de Atenea. Lo único que ha sobrevivido son pequeñas copias romanas, que en su mayoría son inexactas y descripciones escritas. Así que pasé los 3 o 4 primeros meses recopilando toda la evidencia arqueológica. A pesar de que el original se ha perdido en el tiempo, la documentada recreación de Alan nos permite tener una visión de la grandeza de la antigua estatua de Fidias, conocida por los historiadores como Atenea Partenos. Para construir esta inmensa réplica, Alan empleó muchas de las técnicas de Fidias, el maestro griego. Él utilizaba arcilla y hacía moldes para verter oro y crear piezas fundidas en oro. Una vez sacadas de los moldes, las piezas podían ensamblarse como un rompecabezas sobre una gran estructura conocida como armazón. En cuanto al método, el mío era bastante antiguo, porque yo modelé todo en arcilla y luego realicé moldes de yeso, que es una técnica muy antigua. Alan utilizó yeso y pan de oro ultrafino, pero Fidias utilizó marfil para el cuerpo y más de 1 tonelada de oro puro para crear una estatua verdaderamente colosal de proporciones míticas. La diferencia es que Fidias tenía un armazón de madera dentro de la pieza y el mío era de acero. Pero aparte de eso, el método es bastante parecido. No obstante, vamos a necesitar algo más que un maestro escultor para recrear este legendario templo griego. ¿Pero cuánta gente necesitaremos? Bueno, ya lo sabemos todo sobre la mano de obra de la antigüedad, porque los griegos eran muy buenos en arquitectura, pero eran incluso mejores dejando registro de todo. Tenemos inscripciones muy interesantes de la Acrópolis que indican quién construía y quién diseñaba en el Partenón. Podemos saber el número de personas que estaban trabajando en las diferentes áreas. Algunas estimaciones sugieren que se necesitaron entre 500 y 600 hombres para conseguir el material, transportarlo, desbastarlo y llevarlo al sitio. Luego debía haber otros 150 o 200 hombres que tallaban la piedra y hacían un trabajo muy fino, cogiendo las piezas de roca y uniéndolas para formar la estructura. Y después, probablemente, había 50, 60 o 70 artesanos, escultores, que trabajaban en diferentes piezas del programa escultural. En total había unos 900 artesanos. Pero la búsqueda de esos trabajadores podría acabar con nuestro sueño. Afortunadamente, las grandes canteras de la actualidad son literalmente fábricas de piedra donde podemos cortar y tallar nuestro mármol de Tennessee dándole las formas exactas que necesitamos antes de enviarlo a nuestra obra. Con este tipo de instalaciones podremos reducir con gran facilidad el número de canteros que necesitaremos. Así que dejémoslo en 300 personas. ¿Pero cuánto tardaremos? Se construyó en 15 años. Algo increíble en la construcción de templos antiguos. Muchos tardaban 100 años en hacerse o no se terminaban. Así que el hecho de que acabaran un templo tan rápido es alucinante. Y es especialmente impresionante si tenemos en cuenta el tiempo que nos está llevando reconstruirlo en la actualidad.
Avanzan muy lentamente. Solo el tratar de descifrar cómo lo hicieron y luego encajar las piezas del puzzle del edificio con grúas modernas, niveles láser y demás, les ha llevado décadas y décadas. Los trabajos de restauración aquí en la Acrópolis comenzaron en los años 70 y todavía no se han terminado. Así que después de todo este tiempo, mucha gente se pregunta si no sería mejor dejarlo en ruinas. Hoy en día el Partenón despierta mucha controversia. Algunos quieren que se lleve a cabo la reconstrucción para completarlo y que se restauren todas las piezas que faltan. Pero otros no quieren que se restaure en absoluto. Yo personalmente soy más purista. Prefiero ver el Partenón tal y como está, sin que se restaure en exceso. Nosotros esperamos conseguir el ritmo de los antiguos y no seguir el de los restauradores modernos. Así que lo haremos en 15 años, lo mismo que tardaron en construir el original. Pero ¿cuánto ascenderá la factura? ¿Y necesitaremos sacar dinero de debajo de las piedras para pagarlo tal y como lo haríamos hoy? Queremos construir una versión moderna del Partenón. ¿Qué haría falta? Estamos imaginando una recreación perfecta del edificio más bello de la historia. En cuanto al material, usaremos más de 20.000 toneladas de mármol de Tennessee y necesitaremos 300 trabajadores durante 15 años para sacar el proyecto adelante. Así que, ¡vamos allá! Si tuviéramos que reconstruir el Partenón hoy en día, ¿dónde lo haríamos? Pues tenemos el lugar perfecto en Washington, D.C. Este antiguo estadio lo van a demoler en cualquier momento. ¿Y a que no sabéis qué? Está muy cerca del National Mall. Desde aquí, incluso se ve el monumento a Washington. Así que, decidido esto, podemos seguir los planos de los antiguos griegos. El Partenón sigue el plano de un templo dórico. Tiene un estilóbato, que es la base, y encima se apoyan las columnas, y sobre ellas el frontón. Se construyó, igual que cualquier edificio, de cero. Así que al principio prepararon considerablemente los cimientos. Una vez que tengamos nivelado el suelo, vamos a poner 3 bloques de piedra para completar el estilóbato. Y luego pusieron las columnas. Las columnas griegas no son de una sola pieza sólida, sino que están formadas por una serie de tambores de piedra tallada. Pero a más de 10 metros de altura, para conseguir que las piezas quedasen en su lugar, se requirió el equivalente antiguo de la maquinaria pesada actual. Este es un modelo a escala 1:10 de la grúa que los investigadores creen que se utilizó para colocar los bloques de mármol en su posición en el antiguo Partenón. Utilizando un sistema de poleas, esta grúa primitiva utiliza caballos de potencia humana para levantar bloques de piedra de hasta 20 toneladas, a una altura de más de 4 pisos. Hoy en día podríamos utilizar grúas telescópicas de este tipo para levantar y colocar nuestra piedra cortada. Eran muy astutos porque cortaban las piedras aproximadamente en su forma correcta para levantarlas en posición y esperaban para terminarla bien a que acabaran con una columna o con un lado entero. Si hubieran hecho las acanaladuras y los detalles antes de colocarla en posición, la probabilidad de que se produjeran daños irreparables era muy grande. Así que no lo hacían. Esperaban a tener una columna completa o una pared completa para dedicarse a los detalles esculpidos. Una vez que las columnas están colocadas, podemos completar las paredes exteriores de piedra. Y ahora ha llegado el momento de acabar el trabajo estructural. A continuación ponían la cubierta con el frontón y luego las decoraciones son lo último. Pero cuando se trata de decoración, lo importante son los detalles.
El frontón es generalmente donde se encuentran los mejores elementos escultóricos de un templo. Es el área escultórica más grande, pero también es una zona muy difícil de cubrir. Estamos pensando en decorar nuestro frontón con estatuas de los 46 presidentes de Estados Unidos. Pero nuestro equipo especializado en escultura tiene ciertas ventajas sobre los antiguos. Sí, no sé si ahora se podría construir el Partenón, pero sin duda se utilizarían sierras de diamante. Las herramientas eléctricas son muy eficientes. No se puede cortar mármol sin ella. Las reglas de corte de la roca son sencillas. Las más duras cortan a las más blandas, y los diamantes son las rocas más duras en la Tierra. No soy muy de anillos de diamantes, pero sí soy de herramientas con diamantes. Cuando terminemos la talla definitiva y el corte de las piedras, toca colocar nuestra pieza más trascendental. Una réplica gigantesca de la Estatua de la Libertad que domina el interior de nuestro Partenón. Lo logramos. Un santuario moderno dedicado a la democracia, la libertad y la belleza. Utilizamos las proporciones y las ratios de los antiguos griegos para reconstruir su mayor obra arquitectónica. Lo hemos construido con 22.000 toneladas de mármol de Tennessee. Hemos necesitado 300 personas durante 15 años para levantarlo y completar las elaboradas decoraciones escultóricas. ¿Pero cuánto nos ha costado todo esto? Los historiadores estiman que el coste del original supuso aproximadamente la mitad del superávit del presupuesto anual de la ciudad-estado de Atenas. Es un proyecto enorme, así que supone una gran inversión de dinero, tiempo y personal, por lo que el Estado ateniense realizó una enorme inversión de capital. Bueno, el año pasado Washington DC tuvo un superávit de unos 272 millones de euros. Y nosotros creemos que podríamos construir un Partenón por la mitad. Así que el precio final sería de 135 millones. Al reconstruir el Partenón según la proporción áurea, hemos recuperado una técnica de construcción olvidada. Una manera de crear belleza que el mundo había perdido. Si algo es atemporal, es su sentido de la belleza. Creo que casi todos los que ven el edificio se dan cuenta inmediatamente. No utilizamos la belleza como guía, pero si lo hiciéramos, tendría un efecto beneficioso en todos. La belleza mejora la vida a muchos niveles. Nos traslada a otro tiempo y otro mundo. Pero la gran pregunta es, ¿cómo pasó? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo crearon algo así los humanos? Sin embargo, para nosotros la pregunta sigue siendo: ¿podrá nuestra arquitectura moderna pasar la prueba del tiempo? A nuestro alrededor vemos elementos de la arquitectura griega clásica reinventados como una inspiración para las civilizaciones posteriores. Pero cada cultura debe inventar su propia arquitectura. No puede solo copiar el pasado. Entonces, ¿qué papel jugará la ciencia de la belleza en el futuro? ¿Guiará nuestras decisiones y nuestras acciones para llenar el mundo de edificios con gran carácter, inspiradores y bellos? Así es como lo haríamos hoy.